Amigas y amigos de Detrás de Cancha Radio, bienvenidos. Antepenúltimo capítulo de esta primera temporada y hoy tenemos el placer de conversar con el técnico del Deportivo La Guaira, Daniel Farías. También fue técnico del Zulia, técnico del Strongest de Bolivia, técnico del Deportivo Táchira que lo hizo campeón. Dirigió brevemente a la selección de Bolivia y bueno, también fue uno de los nombres que se rumoraba dentro de la órbita de la selección nacional luego de la salida de Rafael Dudamel. Vamos a conversar de sus inicios, su trayectoria, su presente con el Deportivo La Guaira y bueno, algunos otros tópicos que saldrán sobre la mesa. Vamos a irle llamando ya para entonces conversar con él. Saludos, profe, bienvenido a Detrás de Cancha. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, tranquilo. Qué bueno. Bueno, profe, como le decía, bienvenido. Y comenzar preguntándole cómo le trata la cuarentena. Mira, intentando hacer caso de lo que se nos ha sugerido, de permanecer en casa, de entender la dificultad de la situación y de, por sobre todas las cosas, en principio, colaborar socialmente. O sea, nosotros tenemos hoy un tema de salud que ninguno, a menos que sean las entidades respectivas, ninguno de nosotros puede manejar. Lo que nos corresponde, pues bueno, es colaborar siendo correctos y estando en casa y acatando las órdenes. Después, cada quien intenta verlo desde su punto de vista y por lo menos en mi caso y el de mi familia, pues bueno, intentamos verlo como una posibilidad de mejorar, de crecer, de buscar alternativas y de que son momentos en la vida que nunca habíamos tenido oportunidades de tener. Entonces, mucho tiempo juntos para poder intentar hacer cosas que quizás en otro momento no podíamos conseguir. Eso sí, ¿no? Dentro de todo, eso es alguna de las cosas positivas que se puede rescatar. Y dentro del entorno del fútbol, creo que tanto técnicos como jugadores pasan demasiado tiempo fuera de sus hogares. Y bueno, dentro de todo esta ocasión permite unir aún más los lazos familiares. Sí, claro, porque pues bueno, te das cuenta de que más allá de que es tu familia, tu pareja, tus hijos, realmente el tema de la convivencia no es algo que se te dé la oportunidad de tener realmente. Pasas mucho tiempo en la cancha, en la oficina, en el trabajo y pues bueno, los niños también están en el colegio, entonces ahora pues bueno, tienes la posibilidad de convivir con personas con las que normalmente solamente vivías, ¿no? Es así. Profe, aún así, Daniel Farías extraña la cancha. Cada día de mi vida, pues bueno, son sensaciones que se te pasan por la cabeza, son emociones que te toca tener, pues porque extrañas tu labor, tu pasión y sobre todo porque por el momento en el que se dio, quizás si hubiese sido estando en las vacaciones, probablemente puedes pensar que se alargó un rato, un tanto el plazo vacacional, pero pues bueno, nos agarró en pleno torneo después de haber hecho una pretemporada, de planificar, de estar compitiendo, entonces bueno, se te hace complicado porque estás acostumbrado a una rutina que hoy ya la perdí. Es así. Y en cuanto al trabajo que está haciendo el Deportivo La Guaira, con cuanto a seguimiento de jugadores, para ver su estado físico, también su estado emocional durante este parón. El preparador físico y el nutricionista sobre todo han estado muy atentos a los jugadores para bueno, facilitarles trabajos y para intentar colaborar mucho en la alimentación. Pero bueno, nosotros hoy debemos entender que lo que se haya hecho se ha perdido y que más allá de algún tipo de rutina que puedas darle para colaborar el día que toque regresar, básicamente te tocará iniciar desde cero. Entonces ha sido mucho en el aspecto emocional, en estar atento, en saber que estén bien, que sus familias estén bien, auparlos y pues bueno, que sepan que el equipo está para acompañarlos, pero que bueno, que este es un momento no para pensar en el fútbol, sino para pensar en la salud de cada uno, que deben cuidarse ellos y cuidar a las personas que tienen a su alrededor. Correcto.
Profe, ya hablando de sus inicios en el fútbol, usted fue jugador, usted fue portero. ¿Cómo era ese Daniel Farías jugador? Mira, una buena estatura, tenía un buen carácter. Probablemente era un arquero con inteligencia como para dirigir desde atrás. Y pues bueno, al tener un poco más de estatura, probablemente era un poco menos ágil que arqueros de la época, que eran un poco más diminutos que yo, y que pues bueno, podían tener un accionar mucho más de agilidad dentro del arco. Entonces bueno, me destacaba más por ordenar y por permanecer dentro del arco, intentar a partir de ahí colaborar y hacer mi trabajo. ¿En qué momento decide dejar de jugar? Mira, era otra época y probablemente me faltó madurez, a lo mejor para en ese momento seguir adelante, para entender que bueno, que las dificultades iban a seguir permaneciendo durante toda mi carrera y que había que intentar superarla. Eso lo puedo decir hoy, 20 años después. Quizá en aquel momento no tuve esa capacidad, pero bueno, después de haber debutado en primera, de estar algunos años por ahí y haber jugado segunda y eso, un momento en el cual pues bueno, decidí volver a Cumaná para estudiar, para intentar lograr tener una carrera universitaria y a partir de ahí pues bueno, tener una posibilidad en la vida diferente al fútbol. Aún así, luego termina uniéndose al cuerpo técnico de su hermano César en el Anzoátegui, si mal no me equivoco. Sí, bueno, desde que me retiré hasta trabajar con César pasó un buen trecho. Yo inicié la universidad y después, pues bueno, siempre terminas extrañando el fútbol de alguna u otra forma. Entonces, bueno, ahí empecé a estudiar para la carrera como entrenador, empecé a dirigir categorías menores en Cumaná, y después de algunos años de haber estado ahí, me fui a Puerto Ordaz a trabajar en un equipo que se llama el Guayana Fútbol Club, pero era pues bueno, la intención de dirigir obviamente, pero de estar cerca de César, porque César estaba en Mineros en aquel momento. Yo lo que pensaba como entrenador o como persona que podía intentar ser entrenador a futuro es que al no haber lugares, aulas, o sea, al no haber instituciones formales en Venezuela en donde pudiese estudiarse para la carrera de entrenador, tenía que estar, pero bueno, cerca de alguien que me dejara poder absorber conocimiento. Entonces yo además de dirigir al Guayana, me iba en las mañanas a los entrenamientos de Mineros cuando César era el entrenador allá, y pues bueno, colaboraba en lo que hacía falta, pues recogía tapas, le pateaba a los arqueros, o sea, hacía lo que se pudiera, lo que se necesitara, pero pues bueno, por tratar de vivir, de estar cerca y de saber lo que era un camerino de primera, la manera en cómo César lo podía manejar, la planificación del trabajo y todo eso. Entonces, después de él estar ahí, se fue al Anzoátegui y yo oficialmente paso a ser parte de su cuerpo técnico, pero como preparador de arqueros. Correcto. Era como mi manera de poder entrar, porque yo quería seguir estando, quería estar mucho más cerca, quería poder viajar, quería conocer todo lo que era el equipo de fútbol, pero o sea, no solamente por ir acompañado de entrenamiento, sino siempre. Y pues bueno, como había jugado de arquero y no había un preparador de arquero en aquel momento en el cuerpo técnico de César, yo era quien me pateaba a los arqueros. Entonces ahí pude tener mi posibilidad de entrar a un cuerpo técnico de profesional. Y bueno, después de ahí entiendo que pasa a ser asistente técnico de Marcos Matías en el propio Anzoátegui, hasta que llega el punto de, bueno, pasados los años, lo logra dirigir. Y le pregunto, ¿cómo fue esa primera experiencia como técnico de un equipo profesional? Bueno, muy marcada en mi vida por ser el primer momento, muy especial, pero me tocó muy difícil de arranque, porque era un Anzoátegui que tenía muchísimos inconvenientes dentro del camerino.
y yo, pues bueno, era un inexperto, ¿no? Más allá de que había estado con ellos en otra faceta como asistente algunos meses antes, pero bueno, no era fácil, era un grupo de jugadores muy grandes, con mucho recorrido y pues bueno, con un pensamiento muy fuerte, ¿no? Entonces me tocó difícil, pero fue una gran enseñanza, fue una gran oportunidad y pues bueno, me marcó un destino importante porque fui a dirigir dos o tres partidos, se me brindó la oportunidad de terminar el torneo y después eso de continuar siendo el entrenador hasta que, pues bueno, pude seguir creciendo y pudimos conseguir objetivos importantes, tanto el equipo como yo como entrenador. ¿Qué edad tenía cuando tomó la rienda del Anzoátegui? 27 años. Imagínense, y lo complicado que puede ser dirigir, ¿no? A algunos jugadores que eran hasta mayores que usted. Sí, bueno, pero también pasa por la formación de cada quien. O sea, yo cuando empecé a dirigir, yo ya había dirigido, o sea, venía formándome y tenía todo lo que es una cantidad de trabajos dentro del cuerpo técnico de primera división, la cercanía a César, más todo lo que estudié y todo un montón de otros conocimientos que intenté adquirir para llegar a ese momento. O sea, yo ya tenía 5 o 6 años haciéndolo, más lo que podía haber tenido en mi corta carrera como jugador me servía de experiencia. O sea, lo que quiero decir es que más allá de mi edad cronológica, yo tenía, pues bueno, ya una cantidad de tiempo preparándome para ese momento. Indudablemente, pues terminas dirigiendo jugadores mayores que tú, y eso no es sencillo, pero pues bueno, pasa en el convencimiento, ¿no? Tú terminas teniendo la posibilidad de llevar las riendas del plantel, seas joven o seas viejo, siempre muestras que tienes conocimiento y capacidad de realmente convencerlo. Entonces, de inicio no fue sencillo, pero bueno, afortunadamente, más allá de mi inexperiencia como entrenador de primera división, tenía, pues bueno, los conocimientos como para poder echar adelante el trabajo. Claro, y me imagino, profe, que mientras era técnico de la Guaira, del Anzoátegui, y aprovechando propiamente que César estaba dirigiendo a la selección, también de cierta manera estaba presente durante ese proceso. Bueno, estuve muy cerca. Realmente una de las grandes fortunas que tuve es que César vivía en la misma ciudad, vivíamos en Lechería los dos, y yo podía estar cerca de todo lo que era la planificación de la selección, y cuando ellos jugaron en Puerto La Cruz estaba muy de cerca. Incluso en algunos momentos también, cuando daba las vacaciones, los días vacacionales, habían fecha FIFA normalmente, y yo podía ir a participar de lo que eran, pues bueno, esos días con la selección. Profe, y dejar el Anzoátegui para ir al Táchira fue complicado, fue una decisión que se pensó mucho. Mira, yo en aquel momento, más allá de ya tener más de 100 partidos en primera y tener 3 años dirigiendo al Anzoátegui, pues seguías teniendo situaciones en las cuales a lo mejor decidías en la emoción. Entonces, cuando a mí se me presenta la oportunidad de ir a Táchira, realmente dije que sí prácticamente de inmediato, cosa que a lo mejor hoy no haría tan rápido, pero pues bueno, terminó siendo positivo, pero en aquel momento no era tan fácil porque, pues bueno, era una estructura familiar que nosotros teníamos, vivíamos todos en la misma ciudad, mi familia y la familia de mi esposa vivían muy cerca, que es Cumaná. Ya teníamos un equipo que veníamos formando de un tiempo atrás, que ya había acelerado su proceso competitivo y venía estando siempre arriba, e inclusive terminamos saliendo campeones en aquel momento. Entonces no era sencillo dejar esa comodidad, pero pues bueno, intentando siempre en el crecimiento profesional salir de la zona de confort y buscar nuevos horizontes. En aquel momento aquello era una de las principales posibilidades de crecer y de buscar éxitos, porque te venía a tocar la puerta un equipo grande de tradición, y
no fue sencillo dejar un montón de raíces, pero al final, pues bueno, lo hicimos prácticamente de inmediato también por lo que te decía de la emoción de tomar un reto como este. Así es, y recuerdo que no fue muy fácil los inicios con el Táchira, ¿no, profe? ¿Cómo recuerda esos primeros pasos con el equipo aurinegro? No, realmente nosotros ese primer semestre sabíamos que nos iba a costar, pues nosotros estábamos yendo a un torneo clausura. En aquel momento el torneo se jugaba diferente, la apertura terminaba en diciembre y el clausura iniciaba en enero, y pues bueno, no te daba chance de rearmar con mucha fuerza un plantel y tampoco de prepararlo, ¿no? Por el tema de las fechas de vacaciones y todo lo que eso conlleva. Entonces nosotros no pudimos, o sabíamos que íbamos a tener una preparación importante, y pues bueno, intentamos a través de algunos fichajes, no teníamos mal equipo, pero sí sabíamos que nos iba a costar de combatir además en un torneo que era muy complejo, porque tenía buenos equipos. El Anzoátegui, pues bueno, que nosotros lo acabamos de dejar, que sabíamos de su fuerza y que inclusive terminó saliendo segundo ese clausura, la fuerza de Zamora, que termina siendo el campeón de ese año, y además de eso también estaba Mineros ya dando sus primeros pasos para terminar siendo campeón a la postre. Entonces nosotros iniciamos bien, tuvimos unas primeras fechas bastante buenas, pero después las lesiones nos golpearon con mucha fuerza, y el equipo no pudo separarse de esos inconvenientes. Entonces nos sirvió ese semestre para poder conocer desde adentro lo que significa Táchira y lo que nosotros necesitábamos buscar hacia el futuro. A partir de ahí se te empieza a juzgar, cuando eres entrenador de Táchira, única y exclusivamente si quedas campeón o no. O sea, todo lo que sea no ser campeón siempre va a ser un torneo relacionado a la dificultad, ¿ok? Y lo ves, pues bueno, últimamente todo lo que le ha pasado, que ha estado siempre muy cerca, y a pesar de eso no se le da el reconocimiento de lo que han conseguido, y eso es, pues bueno, porque es una plaza tradicional con un equipo al cual se le exige mucho. Entonces, esos 2 años siguientes, en los cuales nosotros tuvimos, el primer año jugamos la final de la Copa Venezuela. Así es. Y además de eso, terminamos peleando el torneo clausura hasta la última fecha con Mineros y Zamora. Ese año nosotros entramos por la acumulada a la Copa Libertadores, cosa que si la piensas desde hoy, si la piensas hoy, terminas creyendo que fue algo positivo. Te repito, no pareciera, porque todo va vinculado a ser campeón, pero fue un gran año. Y el segundo año para nosotros, pues bueno, es la posibilidad de eliminar a Cerro Porteño en el ida y vuelta de la Copa Libertadores, cosa que fuimos el único club venezolano que logró en la historia, o sea, de eliminar en un ida y vuelta a un equipo extranjero y pasar a la fase de grupo, y además de eso ganamos el clausura y la estrella. Entonces, sí, al final, cuando revisas desde hoy lo que sucedió en aquel momento, termina siendo muy positivo en los resultados y además en todo el proceso que se hizo dentro del equipo. Pero te repito, o sea, como Táchira significa tanto, cuando no vas directo a ser campeón, todo lo demás es tomado de una manera negativa. Y viéndolo desde ese punto de vista, ¿se puede decir que es complicado ser técnico de un equipo así? Bueno, debe ser de las tareas más complicadas que tiene el fútbol, en cualquier aspecto, ¿no? En cualquier lugar. Ir a una plaza en donde se te exige todos los días, en donde eres juzgado cada semana, en donde significas mucho para la emoción de los pobladores. Entonces, no es sencillo, y probablemente en Venezuela sea el único lugar donde es así tal cual, porque a diferencia de otros lugares donde hay equipos muy ganadores y con muchísimas fanaticadas, Táchira tiene tradición, o sea, la tradición de la radio, del periodista que va a las prácticas, de la barra que te acompaña en algunos lugares. Entonces, eso es muy complicado, es muy complejo, y sobre todo, pues bueno,
que va de la mano también de qué tan de acuerdo estás tú con lo que el equipo quiere lograr. O sea, si la dirigencia tiene un pensamiento y el entrenador tiene otro, estás condenado a sufrir. No hay ninguna manera de lograr algún objetivo diferente. Por eso es tan importante estar de acuerdo, para que en los momentos de zozobra, para que en los momentos de dificultad, tú puedas tener la fuerza de estar involucrados entre todos para poder soportar y saber que a la postre vas a terminar logrando los objetivos que te planteas. Muy bien. Profe, haciendo una parada en ese título que consigue con Táchira, ¿cómo recuerda la previa de ese partido ante Caracas? ¿Cómo manejar el tema de la emoción, de lo que significaba ese partido? Y si en algún momento se imaginó que terminaría como terminó. Lo que pasa es que nosotros ese semestre fue muy cargado de partidos. Nosotros jugamos, además de las 17 fechas del torneo, jugamos 8 partidos de la Copa Libertadores y nos tocó ir un par de veces a Paraguay, nos tocó ir a Argentina y nos tocó ir a Perú. Entonces jugamos muchos miércoles, tuvimos muchos viajes, tuvimos muy poco tiempo como para sentarte y analizar qué es lo que se te viene después. Entonces, por ejemplo, para aquel partido contra Caracas, que fue un fin de semana, nosotros habíamos jugado el miércoles previo contra Lara en San Cristóbal. Entonces, para llegar a que en Caracas hubiese una posibilidad de campeonato, había que ganar la Lara en San Cristóbal. Entonces, no habían tantos días en cada previa como para poder elaborarte lo que podría ser la película de un desenlace de algún partido. Entonces, nosotros lo que sí sentíamos es que estábamos en las puertas de poder lograr un objetivo importante, pero que, pues bueno, habíamos conseguido, a diferencia de otros semestres, donde a lo mejor se te hace mucho más sencillo, habíamos conseguido un rival de muchísimo mérito. El semestre de Caracas fue tan bueno como el de Táchira, como para poder buscar campeonato, y nosotros sabíamos entonces que íbamos a tener que luchar y sufrir. O sea, nos tocó jugar una última fecha a 2 equipos que de los últimos 10 partidos que habían realizado, habían ganado 9, y que ambos equipos tenían la posibilidad de superar 40 puntos. O sea, era la única vez en la historia de aquel formato que podía haber 2 equipos que iban a superar los 40 puntos en la punta. Y entonces, bueno, sabíamos que iba a ser difícil porque nos tocaba jugar de visitante, es el clásico rival en su estadio, y sabíamos que iba a tener una connotación difícil, como fue un partido muy emocionante. No te imaginas nunca que va a finalizar como sucedió, pero sí sabíamos nosotros que teníamos con la categoría, con la experiencia, con la jerarquía, de poder a un escenario como ese y poder salir airoso. Nosotros habíamos jugado un tiempo atrás una final de Copa Venezuela ante el mismo rival en la misma cancha, y probablemente nuestra experiencia y nuestra jerarquía no era igual, y de ahí sacamos un gran aprendizaje para saber qué necesitábamos, y además los jugadores que participaron en el examen para saber cómo enfrentar otro reto igual. Entonces, sí sabíamos que iba a ser difícil, pero que era posible a través de las grandes herramientas que nos brindaba aquel grupo. El otro día, profe, conversábamos con Juber Mosquera y él nos contaba que en esa última jugada, usted le había pedido que no subiera. Y yo creo que si fallaba la jugada, bueno, que lo arcaba, me decía. ¿Qué pasó por su mente cuando se da el gol de Wilker Ángel? No, en lo inmediato lo que se te da es un montón de felicidad, no tienes un análisis real y claro de lo que está sucediendo. O sea, es una explosión, y creo que termina reflejado, pues bueno, en la manera en la cual lo celebré. Pero indiscutiblemente lo que sí queda como conclusión en esos momentos es que, te repito, las herramientas que nos brindaba este plantel a través de su experiencia y de su jerarquía
termina dándote posibilidades diferentes en situaciones como esa. ¿Sí? O sea, situaciones donde ellos toman, o los jugadores toman decisiones dentro del partido, analizándolo y viviéndolo como solamente ellos lo pueden hacer, porque están dentro del terreno de juego. Entonces, pues bueno, hubo una situación colectiva en la cual unos asumieron quedarse defendiendo, por el caso del zurdo Roja, de Cermeño, de Gerson Chacón, y otros asumieron la posibilidad de ir a atacar, ¿no? El caso de Wilker, de Juber, de Javi López, y en alguna jugada heroica buscar una posibilidad, pues porque la cancha no estaba buena, porque nosotros ya no buscábamos en un planteamiento de proponer, sino de lanzar, de buscar algún tipo de segunda acción en la cual pudiésemos empatar el juego, y al final terminó siendo así, en una jugada heroica, en una toma de decisiones de los jugadores dentro de la cancha. Así fue. Profe, ¿cómo recuerda ya la final absoluta ante Trujillanos? Dificilísimo. Nosotros durante el semestre, además del análisis a cada uno de los rivales, de buscar la posibilidad de ser campeones del Clausura y de poder competir en la Copa Libertadores, nosotros sabíamos que había que hacer un análisis profundo de Trujillanos, porque iba a ser un rival complicadísimo, porque pues bueno, tienen una localidad muy fuerte y tenía jugadores que podían hacer un gran desempeño jugando de visitante. Entonces ellos tuvieron la posibilidad de preparar su final durante 6 meses, de estar tranquilos en cuanto al rendimiento, de quedarse y de llegar de la mejor manera a esos dos juegos tan especiales. Nosotros jugamos 25 partidos y después de eso pues bueno, el cuerpo de los futbolistas termina como que sacando el estrés que ha vivido durante todo ese semestre, y pues bueno, nos tocó complicado, nos tocó complejo. Además, en el primer partido teníamos bajas diferentes. El caso del zurdo estaba suspendido, Wilker estaba suspendido, traíamos algunos golpeados y nos tocó a Carlos Salazar después de creo que 15 meses sin haber podido jugar un partido, y no era fácil. Entonces la realidad es que bueno, lo planteamos intentando ser campeón, no apavorar al rival ni buscar un resultado diferente, aunque no fuese solamente ser campeón. Entonces Valera, su engramado estaba en muy mal estado, estaba difícil de poder jugar por el calor, por el ambiente, y pues bueno, fuimos con un resultado que nos dejara con vida para que Pueblo Nuevo fuese un participante especial de ese partido. Sabíamos que, pues bueno, meter casi 40.000 personas, la proyección que eso te da en el empuje y la emoción, nos iba a terminar llevando hacia adelante, y pudimos en Valera sacar ese 0-0, regresar, recuperar a los jugadores, recuperar a aquellos que estuvieron suspendidos y tener prácticamente el equipo de gala para jugar en San Cristóbal. Las emociones a veces también te quitan un poco de fluidez, te vuelven algo rígido, y pues bueno, eso nos pasó un poco. No fue una final muy vistosa, pero pues pudimos llevarlo hacia adelante, pudimos esperar nuestro momento, lo aprovechamos, y por sobre todas las cosas, el ser campeón muchas veces también va de la mano de saber sufrir, y nosotros en esa final especialmente sufrimos muchísimo, pero lo pudimos sacar adelante, y eso a la postre nos terminó dando la estrella. Así fue. Profe, salir de Táchira, le pregunto igual, ¿también fue complicado? ¿Fue una decisión complicada de tomar? Bueno, en ese aspecto es más o menos parecido a lo de Anzoátegui. Estaba en un momento muy alto en mi carrera, después de haber logrado ser campeón en Táchira, y lo que eso significaba a la postre, ¿no? La posibilidad de jugar también la Copa Libertadores el año siguiente, con un grupo que habíamos venido ensamblando y engranando con mucho tiempo, y que sabíamos que iban a tener la posibilidad de competir, porque el año anterior nosotros habíamos dado un paso firme, y además de conocimiento de qué es lo que necesitas para poder ser fuerte en la Libertadores. Entonces, pues César me plantea la posibilidad de ser su asistente e irnos a Paraguay, y pues bueno, fue más o menos lo mismo, salir de la zona de confort, buscar nuevos
nuevos retos, y entender también que, bueno, que ir al extranjero de la mano de un entrenador con un reconocimiento ya ganado, no es cosa de todos los días. Entonces, que eso podía darme la posibilidad, más allá de pasar de ser entrenador principal a ser asistente, no solo de vivir y tener nuevas experiencias, sino de que me abriera puertas en lugares en donde a lo mejor es muy complicado entrar. Y así fue. Pues bueno, estuvimos en Paraguay y en Bolivia, muchísimas experiencias, un conocimiento de lugares diferentes, posibilidad también de comparar qué es lo que somos y qué son en otros lugares, y poder tener la posibilidad de seguir trabajando en el extranjero. Así fue. Ese tiempo que estuvieron en Paraguay fue complicado, porque quizás los resultados no terminaron siendo los esperados. No, al contrario, los resultados fueron los esperados. Nosotros éramos segundos a un punto del puntero, que era Olimpia. O sea, teníamos una disputa muy buena con ellos, en la cual pues parecía que nosotros veníamos levantando nuestro nivel y ellos venían cayendo. Nosotros ganamos clásico, además, y estábamos en el partido número 5 para jugar el partido número 6 de la fase de grupo, para jugar de local y ganando clasificar a los octavos de final. Estábamos muy bien, pero bueno, son esos lugares, esos equipos grandes, ese tipo de escenarios que nunca vas a poder entender y nunca vas a tener una respuesta real de lo que sucede. Nosotros estábamos muy bien, estábamos compitiendo de manera muy fuerte, el grupo estaba muy comprometido e identificado con la idea de César, y pues bueno, un día se pararon con ganas de que no continuáramos y nos sacaron, pero así de simple. Pero no fue un tema de resultados ni de que nosotros no hayamos podido competir como se debía. Al contrario, nunca nadie realmente entendió qué sucedió, y al final pues bueno, esa decisión terminó perjudicando a Cerro en el torneo porque no lo pudo terminar ganando, y en la Copa Libertadores clasificaron pues porque el partido realmente era para poder lograr, y claro, cuando la posibilidad histórica de poder lograr una Copa Libertadores importante, terminaron quedando fuera. Una vez después de esa experiencia también, esa primera experiencia con The Strongest, vuelve a Venezuela y dirige el Zulia. Mira, después de ese año, nosotros terminamos teniendo un diciembre muy emotivo, muy cargado. Terminamos siendo campeones en Bolivia el 24 de diciembre, y pues bueno, ahí ya era como la finalización de mi idea de trabajo con César, y poder tener la oportunidad nuevamente de dirigir. Entonces, bueno, estaba la situación de que el Zulia iba a jugar Copa Libertadores, y se me abrieron las puertas como a poder ir a tomar ese reto, que siempre te da una ilusión por el tema, sobre todo, de poder jugar una Copa Internacional y de tener además un equipo competitivo que te pueda dar la oportunidad de realmente ir con fuerza. Dentro de todo, ¿cómo defines esa experiencia allí? Bueno, muy positiva, pero son esos tipos de momentos que estás en un día en el cual puedes o lograr todo o perderlo todo. Yo recuerdo cuando estaba en el Anzoátegui, la semana previa a ganar las dos competencias, era un día lunes, me parece, y yo fui a jugar un partido con algunos amigos. El día siguiente yo tenía que viajar a Mérida para jugar la final de la Copa Venezuela, y después el fin de semana jugamos contra Real Sport para ver si éramos campeones del torneo. Y ese lunes, en ese partido, un amigo me dijo que cómo me sentía, porque, o sea, estaba tan cerca de poder lograrlo todo, pero también estaba muy cerca de poder esa anécdota para toda la vida, de pensar, bueno, de cuando estás cerca de esos puntos tan emotivos, tan importantes, y al final se te pueden escapar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, nosotros con el Zulia estuvimos bastante bien, e inclusive llegamos a la última fecha con posibilidad de clasificar. Fuimos a Brasil, y empatando nosotros clasificábamos.
y llegamos al minuto 90 del partido ganando 1-0 y empatando nosotros clasificamos y entramos al minuto 90 del partido ganando 1-0 y pues bueno, no nos dimos cuenta y en ese periodo de reposición perdimos el partido. Entonces pasó de ser algo que pudo haber sido trascendental, un momento histórico, un momento soñado, a desvanecerse el sueño en apenas unos segundos. Pero realmente fue una experiencia muy, muy grata haber podido estar con jugadores que pues bueno, tienen un nombre ganado en la historia de nuestro país, el caso de Juan, el caso de Reni, y haber podido competir hasta el último segundo de la Copa Libertadores. Pues bueno, te deja una sensación amarga, obviamente, por haber quedado fuera, pero te da una sensación de que, bueno, de que sí se podía competir y estuvimos a la altura de lo que se necesitaba. Y así fue, ¿no, profe? Y luego toma la rienda del Strongest de Bolivia. ¿Cómo se da esa ocasión para que ahora usted sea el técnico principal de ese equipo? Bueno, en aquel momento yo estaba en Zulia y César salía de Strongest y pues bueno, era una, o sea, fue una de las posibilidades que me dio haber ido a trabajar al extranjero con él, que conocieran mi trabajo no solamente porque en algún momento él me pudiese recomendar o alguien me pudiese recomendar, sino porque estuve en el sitio y la gente, pues bueno, lo pudo constatar. Entonces la dirigencia, inmediatamente que César se apartaba del equipo, pues bueno, pensó en mí, me llamó y terminé yendo a dirigir un club parecido a lo que te decía de Cerro Porteño o parecido a lo que te decía de Táchira. Un club muy grande, con muchísimos fanáticos, con muchísimo arraigo, y en el cual, pues bueno, no sirve otra cosa que no ser campeón. Y pues bueno, dirigimos un torneo, nos fue muy bien, pero bueno, se nos escapó en los dos clásicos, no pudimos ganar la Bolívar, eso generó una distancia entre ellos y pues bueno, no alcanzó, eso no alcanzó para poder generar tranquilidad dentro del entorno. Y por eso, pues bueno, al final fuimos saliendo de ahí, pero indiscutiblemente fue una en la cual nosotros pudimos demostrar que estábamos a la altura de la obligación, que nos habíamos preparado y habíamos tenido una carrera como para poder estar en este tipo de lugar, nos quedara grande la responsabilidad. Muy bien. Profe, corríjame si me equivoco. ¿Encuentro que usted dirige con la selección de Bolivia ya estaba en La Guaira o fue antes de? Ya estaba en La Guaira. Sí. Yo llegué a La Guaira en un torneo que ya finalizaba, un torneo que faltaban 4 o 5 fechas. Después de eso jugamos la liguilla y en ese interín de que se acabó ese torneo para pasar al siguiente, en las vacaciones, fue la fecha FIFA en la cual yo dirigí Bolivia. Y profe, ¿y esa experiencia cómo la define? ¿Se puede decir que le quedó el gusto por dirigir una selección nacional? Bueno, una experiencia grandísima, ¿no? Una oportunidad única, porque además enfrentamos en aquel momento a una selección que iba al Mundial, que, pues bueno, tú sentías en el ambiente del rival lo que era un seleccionado nacional que está preparándose para ir a una competencia como esta. Entonces, realmente fue un momento muy bueno. Terminamos sacando un partido dificilísimo, quedamos 0-0, y a la postre Corea, pues bueno, en el grupo de Alemania termina incluso eliminando a Alemania, que era el último campeón de la contienda. Entonces, realmente muy, muy bueno. Pude quedarme para el segundo partido también, ya no como técnico principal, sino como asistente de César contra Serbia. Y pues bueno, parecía lo que vimos en la etapa de la selección de Venezuela, pero pues bueno, con las diferencias de los lugares y el conocimiento de los jugadores de otro país. Entonces, sacar pues bueno, muchísimas conclusiones positivas de poder estar en un lugar tan importante y pues bueno, ir conociendo ya desde otra faceta, pues porque lo había podido tener con la selección de Venezuela, y conociendo los ambientes
en ese tipo de lugares. Entonces, pues bueno, indiscutiblemente el gusto siempre te va a quedar porque son obligaciones, son competencias, son partidos que pues bueno, te generan una sensación diferente. Son grandes oportunidades e indiscutiblemente a cualquier ser humano le gusta poder estar en ese tipo de lugares. Y profe, usted conversaba, o sea, nos contaba, bueno, esa presión, ¿no? de clubes, por tenerlo acá en Venezuela, por ejemplo, se medía en el Táchira, ¿no? Sabiendo la buena inversión que ha hecho el Deportivo La Guaira los últimos años y cómo ha ido armando planteles para buscar esos títulos, ¿existe una similitud en cuanto a esa presión dentro de La Guaira también de quedar campeón? Bueno, La Guaira realmente es una idea, una estructura, un equipo diferente a los anteriores en los cuales yo estuve. Ellos cuando hablan conmigo para poder venir, pues bueno, yo lo primero que le pregunto es qué es lo que quieren con el equipo. Su primera respuesta es que lo que yo quiera, lo que yo le planteé, y pues bueno, yo le insistí que no era así, porque pues bueno, ellos seguramente tenían un objeto importante por el cual se habían ellos vinculado hacia el fútbol, ¿no? O sea, la naturaleza por la cual ellos se vincularon a poder estar en esta actividad y su idea en lo que había venido siendo el equipo. Entonces, bueno, la realidad es que ellos habían invertido mucho en la primera división, pero habían invertido mucho en las categorías menores y que su idea a futuro era generar que formaban parte del equipo en sus categorías menores, terminaran formando parte del primer equipo. Entonces, pues bueno, nosotros entendimos la idea y empezamos a trabajar en virtud de eso para poder obtener. Había un cúmulo de jugadores grandes dentro de la primera división y jugadores que había que respetarse en cuanto a su contrato. Entonces intentamos llevarlo adelante así las primeras veces, pero entendiendo que teníamos que ir corrigiendo en el mediano plazo lo que nosotros intentábamos cambiar hacia el futuro. Y a partir de ahí pues, pudimos competir, llegamos incluso a jugar una final, una semifinal, y en el aspecto competitivo, pues bueno, estuvimos presentes dentro de lo que se buscaba, pero por sobre todas las cosas, intentando modificar y poder lograr lo que vamos a tener, un club en el cual hay mucho más en el plantel. Eso te genera una identificación diferente a los jugadores que te van a representar dentro del plantel, pues porque La Guaira, a diferencia de cualquier otro equipo, no tiene una fanaticada o una tradición que te empuje y pues bueno, necesita de otros vínculos importantes para poder lograr que la motivación sea plena. Ahora mismo, pues la inversión grande que hace el equipo es hacia la infraestructura. Nosotros estamos construyendo un lugar de trabajo en donde van a haber 3 canchas para todas nuestras categorías menores en nuestro plantel profesional, además de todas las comodidades que se le deben de brindar a un jugador de élite de nuestro país. Y entonces, pues bueno, lo que hemos decidido es intentar que cada una de las inversiones que se hagan con un objetivo importante. Entonces, creo que mutó La Guaira de ser un equipo que parecía exageradamente ostentoso en cuanto a las contrataciones, a los jugadores y el gasto que hacía, para intentar, pues bueno, entender que el país cambió, que el fútbol nacional tiene otras obligaciones y que para poder permanecer tienes que entender el negocio. Entonces, nosotros entendemos que va de la mano de otras cosas que no son la de contratar muchísimos jugadores e intentar solamente buscar ser campeón. Y así es, profe, así se ve la plantilla, por lo menos para este torneo. Hay mucho talento joven, uniéndolo, ¿no? a ciertos jugadores ya con recorrido, con experiencia, y se puede, dentro de lo que cabe, admitir quizás malos resultados dentro de todo, también entendiendo la formación que van teniendo esos jugadores.
Sí, puede ser, pero pues, bueno, no hace falta cubrirse sin necesidad. O sea, si asumes este reto, tienes que saber no solamente que vas a formar jugadores y que le vas a dar una posibilidad en el primer plantel, sino que tienes que buscar competir. O sea, tienes la obligación de competir y no puedes pues, simplemente cubrirte de excusas por cómo está confeccionado el plantel, porque si no, pues bueno, tienes que pedir otra cosa o te tienes que ir del equipo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros acá, dentro de este año y tanto que tenemos, pudimos jugar una Copa Libertadores, jugamos una final de un torneo que perdimos, pues bueno, a duras penas, jugamos una semifinal y hemos estado ahí y formando, hemos además vendido jugadores al extranjero, que es una de nuestras obligaciones para poder lograr económicamente que el equipo esté en números verdes y eso nos ha dado, pues bueno, una posibilidad de que termines en varias metas que te propones teniendo éxito. No es sencillo, pero pues bueno, para un equipo joven, un equipo nuevo como el Guaira, creo que estamos trabajando bien. Creo que sin la mentalidad nuestra de querer ser un ejemplo para nadie, pues bueno, la realidad es que nosotros estamos haciendo cosas correctamente para el fútbol nacional y de esta manera inclusive para la sociedad. Y dentro de todo, los resultados se le estaban dando. Y profe, con todo lo que se ha dicho en las últimas horas, bueno, de que si se suspende, la Liga Fútbol sacó hace un rato un comunicado de que no estaban de acuerdo, sin caer en tanta polémica, pero para Daniel Farías, ¿cómo debería continuar la temporada 2020 en el fútbol nacional? Pasa que es muy difícil, nosotros no podemos alejarnos de lo que es la realidad del mundo, no es un Claro. tema de fútbol o de querer volver a la actividad por el peso, sino por la realidad que nosotros como seres humanos. Y hay más de 4 millones de personas infectados, hay un montón de gente que se está muriendo y aún no le termina en ninguna parte del mundo, le terminan de dar la vuelta a cómo poder combatir esto. Entonces, en otros lugares, en donde pues quizás el manejo económico es diferente, pues, pareciera que se está obligando a llevar el inicio de las actividades futbolísticas para poder soportar económicamente lo que esas industrias. Pero son hechos diferentes. Nosotros no tenemos dinero por televisión, nosotros no estamos perdiendo dinero por taquilla, y pero bueno, yo creo que lo más esencial y lo que realmente es obligatorio es que nosotros seamos ejemplo de que lo que necesitamos es cuidarnos. Entonces, exponernos hoy sería innecesario. A la larga, esto va a terminar siendo un momento importante para la humanidad porque se va a conseguir la cura, se va a conseguir la vacuna, pero hasta que eso suceda, nosotros debemos permanecer atentos a lo que realmente es importante y no es arriesgarnos. Entonces, cuando quisiera volver, estaría de la mano porque se consiguió la cura, porque se consiguió la vacuna. Yo soy persona de fe y yo tengo esperanza de que todo esto va a terminar bien, pero lo que nosotros debemos es no correr riesgo y saber que no es una situación fácil, es una situación muy compleja para el mundo entero y nosotros no podemos ir en contra de lo que está sucediendo. Es así, profe. ¿Cómo puede definir Daniel Farías lo que ha sido hasta ahora su trayectoria? Mira, yo soy una persona que ha intentado cada día de su vida mejorar, que se ha replanteado cada uno de los escenarios en los cuales ha estado, que inclusive ha podido desprenderse de comodidades importantes que he podido conseguir en el tiempo para intentar seguir creciendo. De inicio, en toda mi carrera he tenido una posibilidad enorme que es aprovechar mi cercanía a mi hermano, que es César, que es un entrenador que cuando yo empecé ya era un entrenador importante en el país, y eso me ha brindado una puerta importante para yo poder ingresar. Pero después de eso, bueno, he podido trabajar para ganarme mi lugar, para poder estar en un sitio en el cual yo represente lo que he podido cultivar durante ya 11 años en el fútbol profesional y pues bueno, eso me ha dado la posibilidad de ir creciendo, de entender
que hasta ahora, más allá de todo lo que haya conseguido, debo seguir mejorando, debo seguir creciendo, debo seguir estudiando y buscando cada día, pues bueno, perfeccionar lo que es mi carrera. Todo esto siempre de la mano de ser un ser humano correcto, de poder brindar un ejemplo correcto a mi familia, a mis hijos, y de que cada día pues me vean como un sujeto que intenta mejorarse a sí mismo y mejorar a todos los que tiene a su alrededor. Y siguiendo esa línea, y que usted mencionaba bastante a su hermano César, la influencia que ha tenido él en lo que ha sido su carrera también. Es mi hermano mayor, ha tenido influencia en mi carrera y en mi vida, y eso lo agradezco a Dios, a la vida, por haberme dado un hermano mayor que me inculcó, que nos dio un ejemplo a seguir de persona de bien para la sociedad y de persona, bueno, de un carácter que le ha servido para poder crecer, para poder cada día dar un paso más, y que eso a nosotros como hermanos nos haya servido tanto, siempre será un punto para poder agradecer. Bueno, profe, para ir finalizando y no dejar de escapar esta pregunta, indudablemente uno de los nombres que salió a la postre, ¿no?, después de la salida de Rafael Dudamel de la dirigencia técnica de la selección, fue el suyo. ¿Qué tan cierto era esa cercanía, incluso asegurando que ya podía ser técnico usted de la selección? ¿Qué tan verídico era esa información que circulaba mucho? La realidad es que yo soy un profesional de esta actividad que debe entender, así como debemos entender todos, del respeto hacia los lugares en los que estamos. Yo soy una persona que está contratada por el Deportivo La Guaira y que pretende darle el lugar que se merece al equipo, primero cumpliendo con mi contrato y después enalteciendo a la institución en la cual trabajo. Además de eso, pues bueno, la realidad es que yo, a pesar de tener 11 años dirigiendo y de tener algo importante hoy como entrenador, yo realmente lo que tengo son 38 años. O sea, a mí me falta muchísimo tiempo de carrera. Entonces, yo creo que a los lugares donde yo vaya, puedo darle buenos rendimientos, pero que seguramente a medida que pase el tiempo, ese rendimiento pueda ser cada día mayor. Yo creo que mi carrera va a seguir creciendo, mi carrera va a seguir posibilidades de ir mejorando, y que el día que llegue alguna oportunidad, pues bueno, yo debo estar a la altura de... Entonces, lo cierto del caso es que yo soy el entrenador de La Guaira y pues bueno, yo respeto y pretendo hacer respetar la institución en la cual esté siempre, y dándole el mérito y el lugar que se merece. Muy bien. Bueno, profe, de verdad agradecerle a usted por estos minutos de su tiempo, y sin duda de seguirles deseando el mayor de los éxitos, que como usted bien decía, es un técnico joven y todavía tiene mucha carrera por delante. Bueno, muchísimas gracias, un placer y siempre a la orden. Bien, ese fue Daniel Farías, técnico actual del Deportivo La Guaira, bueno, conversando de sus inicios como jugador, de su trayectoria como técnico, de las distintas experiencias que ha podido vivir en su trayectoria como entrenador, hablando también de lo que significó para él, bueno, esos títulos con Anzoátegui, esos títulos con el Táchira, ese título que consiguió junto a su hermano César en Bolivia, dirigir en un partido de la selección de Bolivia, el estar tan unido al trabajo de su hermano, también lo que vivió en Zulia y lo que está viviendo actualmente con el Deportivo La Guaira, además de tener comentarios, ¿no?, para ese rumor que tenía su nombre como uno de los candidatos para sustituir al técnico Rafael Dudamel. Agradecerle una vez más por acá su disposición, seguirle deseando el mayor de los éxitos, y bueno, ya nos quedan solo 2 capítulos para este final de temporada. Y bueno, agradecerles a ustedes por sintonizar este episodio. Sigan esperando los últimos 2 episodios de esta temporada, que seguramente van a estar muy buenos, y será hasta el siguiente. @detrás de cancha piso fútbol en Instagram, @detrás de cancha piso en Twitter, @liporasí en mis redes sociales, y será hasta el próximo
episodio.